Buenos días a todas y todos. Entonces voy a hablaros de esta tipología actual de los procesos contenciosos administrativos en Francia, pero antes de realmente abordar esta temática, cabe hacer algunas observaciones. Y lo que se puede decir es que los primeros esfuerzos para ofrecer clasificaciones, tipologías de los recursos de Francia se realizaron durante el siglo XIX y dos de estas clasificaciones siguen sirviendo de referencia hoy. La primera fue el resultado de las contribuciones de dos juristas que estaban miembros del Consejo de Estado y se llama Léon Aucoq, quien la elaboró, esta tipología, y luego un jurista muy famoso en Francia que se llama Laferrière, Eduardo Laferrière, la desarrolló, esta tipología. Se trata de una tipología formal que se basa sobre los poderes del juez. Y los poderes entonces del juez son el criterio fundamental para distinguir estos procesos. Así se puede clasificar de la manera siguiente. El primero es lo que llamamos el recurso por exceso de poder, en el cual el juez tiene únicamente el poder de anular el acto impugnado, cuando resulta ilegal, evidentemente. Entonces se puede considerar que la misión del juez es sancionar la violación de un derecho por parte de la administración. Y el recurso por exceso de poder es un instrumento de sumisión de la administración al derecho. Es decir, que la principal preocupación de este juez administrativo es el restablecimiento de la legalidad más que la protección de los intereses particulares del demandante. Esto es secundario en este proceso. Luego tenemos el recurso de plena jurisdicción, en el cual el juez, además de proceder a la anulación del acto, puede también reformarlo, sustituirlo y pronunciar condenas de naturaleza financiera. En realidad, el objetivo es el de restablecer el derecho subjetivo violado o lesionado por la actuación administrativa. Y, por ejemplo, permite al juez reconocer el estatuto de refugiado que la administración había ilegalmente denegado. No obstante, cabe precisar que el juez no tiene obligación de usar de todos sus poderes y no tiene obligación de sustituir la decisión de la administración por su propia decisión. Solo tiene la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, en el contencioso electoral, teóricamente tiene este poder de proclamar elegida a otra persona que el candidato que lo fue al término de las elecciones. Pero en la mayoría del tiempo es reticente para usar de este poder y prefiere exigir la organización de nuevas elecciones. Tenemos también el recurso de interpretación y de apreciación de la legalidad, en los cuales no dicta ninguna decisión, sino que se limita únicamente a declarar el sentido de un texto o a evaluar su conformidad con las normas de rango superior. Es decir, que no aplica el acto a las partes interesadas, pero se trata únicamente de un contencioso declarativo, y también lo llamamos en Francia recursos en declaración. La mayor parte del tiempo se ejerce estos recursos de manera incidental. Más precisamente se examina mediante mecanismos de remisión de cuestión prejudicial por parte de la jurisdicción judicial, y hay que comprender que es vinculado al dualismo jurisdiccional y al diálogo entre los dos órdenes de jurisdicción. Y durante un proceso judicial se trata de una cuestión necesaria para resolver el litigio, pero el juez judicial es incompetente para resolverla. Más precisamente, esto ocurre cuando se trata de una decisión administrativa individual que debe de ser interpretada, es el recurso de interpretación, pero cabe destacar que no plantea ninguna dificultad cuando lo que se pide es la interpretación de una decisión reglamentaria, es decir, una decisión general e impersonal. El juez judicial puede, en este caso, interpretarla porque equipara dichas decisiones reglamentarias a leyes. No obstante, en cuanto al recurso de apreciación de la legalidad,
no importa la naturaleza del acto, decisión administrativa individual o decisión reglamentaria y aún contrato administrativo. En este caso, el juez judicial debe necesariamente remitirlo a la jurisdicción administrativa. Hay una excepción clásica, que es cuando esta apreciación de la legalidad no plantea ninguna dificultad seria, y esto es una excepción que se llama la teoría del acto claro. Pero existen hipótesis en las cuales se simplificaron también estos mecanismos para lograr mayor rapidez en la administración de la justicia. Así, el Código Penal prevé, por ejemplo, que el juez penal dispone de una plenitud de competencias para interpretar y precisar, apreciar la legalidad de una decisión administrativa. También una sentencia del Consejo de Estado, que es más reciente, de 2011, previó dos flexibilizaciones que permiten al juez civil apreciar la legalidad de la decisión administrativa. Cuando se trata, por ejemplo, de una cuestión de compatibilidad de la decisión administrativa con el derecho de la Unión Europea, y eso se explica por el objetivo de garantizar la eficacia de este derecho de la Unión Europea. Y la segunda excepción es cuando la ilegalidad de la decisión administrativa resulta evidente, pero evidente con arreglo a una jurisprudencia bien arreglada, lo que no es tan fácil probar. He dicho previamente que la mayor parte del tiempo este recurso se ejerce como cuestión incidental, pero también existen en algunos casos recursos declarativos a título principal, por ejemplo, para que se declare la inexistencia de una decisión cuando las irregularidades que aparecen en la decisión impugnada están tan graves que se considera que no tiene ninguna existencia jurídica. Y en este caso, el juez se conforma con constatar esta inexistencia jurídica. Por fin, en esta tipología tenemos el recurso represivo, en el cual el juez administrativo casi se comporta como un juez penal al sancionar a una persona a la que se reprocha el incumplimiento de ciertas obligaciones administrativas. Inicialmente, en la tipología establecida por Eduardo Laferrière, se refería a los atentados contra algunos componentes del dominio público. Por ejemplo, frente a una persona que construye sobre el dominio público marítimo sin autorización, las autoridades administrativas someten el caso al juez administrativo para que la condene al pago de una multa y sobre todo a la restitución. En la situación previamente expuesta se trata de la demolición, por ejemplo, de la obra. Pero desde la creación de jurisdicciones administrativas especializadas que mencionó anteayer, también incluye el contencioso de las sanciones. Desde la creación de estas jurisdicciones administrativas, el contencioso de la represión se amplió de manera importante y, por ejemplo, incluye hoy los recursos ante las jurisdicciones financieras, por ejemplo, contra los ordenadores o los contables, y también incluye el contencioso de las sanciones disciplinarias pronunciadas por jurisdicciones profesionales. Lo que es importante tener presente es que el contencioso de represión es un poco especial porque en este caso la jurisdicción administrativa no se pronuncia sobre la sanción impuesta por parte de la autoridad administrativa, sino que es el juez ello mismo que resulta ser competente para imponerla. Veamos ahora la segunda tipología que sigue haciendo referencia hoy y que fue propuesta por la denominada doctrina de la época dorada y más precisamente por Léon Duguit durante el primer tercio del siglo XX. Esta vez se trata de una tipología material fundada en la naturaleza de la cuestión formulada al juez. Este criterio de distinción lleva a dos categorías de recursos, la primera categoría es la de los recursos del contencioso objetivo. Con ellos se trata de resolver una cuestión de conformidad de un acto a una norma de rango superior, y si utilizamos la tipología precedente, podemos incluir en esta categoría el recurso por exceso de poder,
el de interpretación y de apreciación de la legalidad, y ciertos contenciosos pertenecientes a la categoría de los recursos de plena jurisdicción, como por ejemplo el contencioso tributario, el contencioso electoral o el contencioso de las instalaciones clasificadas, que son contenciosos objetivos, porque cuestión de legalidad. La segunda categoría es la de los recursos subjetivos, que están destinados al reconocimiento de un derecho subjetivo, como por ejemplo el contencioso de la responsabilidad extracontractual o el contencioso contractual, que son los que mejor reflejan esta categoría. Aquí tenemos la presentación de estas dos tipologías, pero lo que nos interesa es lo que se pasa hoy. Entre estas dos tipologías clásicas cabe preguntarse si hay una que predominó, y se puede considerar que predominó la tipología propuesta por Laferrière y sobre todo su oposición entre el recurso por exceso de poder y el recurso de plena jurisdicción. ¿Cuáles son las razones que le pueden explicar? Por un lado, a menudo se acusó a la tipología de Duguit de que no reflejara suficientemente el derecho vigente al dividir los recursos pertenecientes a la categoría de la plena jurisdicción en dos grupos, ya que contiene recursos objetivos y también subjetivos. Además, lleva a reunir a los recursos objetivos pertenecientes a la categoría de la plena jurisdicción y al recurso por exceso de poder cuando están regidos por regímenes jurídicos diferentes. Y por fin, no siempre resulta fácil distinguir entre las situaciones de carácter objetivo y las de carácter subjetivo. Por lo tanto, la tipología de Duguit no se olvidó totalmente, más bien los autores la consideran como un complemento necesario a la tipología de Laferrière, y son numerosos los autores quienes en realidad combinan estas dos tipologías. Y finalmente se puede decir que la tipología de Laferrière ofrece una estructura, mientras que la tipología de Duguit permite perfeccionarla. También podemos considerar que la distinción realizada por Laferrière es más descriptiva, cuando la de Duguit es más explicativa. Por otro lado, hay también varias razones que explican el éxito de la tipología de Laferrière. La oposición entre recurso por exceso de poder y recurso de plena jurisdicción es efectivamente más conforme al derecho vigente. Además, se utilizó expresamente en la jurisprudencia. Se nota un esfuerzo del juez para vincular a un recurso a una categoría. Y también estas categorías se utilizaron en algunos textos, lo que quiere decir que estos recursos fueron consagrados como categorías reconocidas, y sin duda este éxito en el derecho vigente también puede explicarse por la influencia propia de Eduardo Laferrière, ya que fue vicepresidente del Consejo de Estado, es decir, la persona la más importante del Consejo de Estado. Y también su Tratado de la Jurisdicción Administrativa es como una especie de Biblia para los miembros del Consejo de Estado. Pero también en la jurisprudencia y en ocasiones en los textos confirmaron una cierta diferencia de régimen jurídico entre estas dos categorías. Los regímenes son diferentes porque las finalidades son diferentes. Básicamente, y siendo un poco simplista, por un lado se trata de un recurso al servicio de la legalidad y por el otro se trata de un recurso al servicio del demandante. Veamos estas reglas fundamentales y clásicas que caracterizan los regímenes jurídicos de cada recurso. Rápidamente, así, mientras que en el recurso por exceso de poder el interés en actuar del demandante es apreciado de manera muy liberal, muy flexible, en el caso del recurso de plena jurisdicción, este interés se aprecia mucho más estrictamente. El demandante hay que prevalerse de un derecho lesionado. De mismo modo, mientras que en el recurso por exceso de poder no es obligatoria la mediación de un abogado, sí lo es en el caso del recurso de plena jurisdicción. También, mientras que no es posible renunciar al ejercicio del recurso por exceso de poder, es posible hacerlo en el marco del recurso de plena jurisdicción.
Y mientras que el juez del recurso por exceso de poder se pronuncia con respecto a las situaciones jurídicas y prácticas a la fecha de la decisión impugnada, el juez del recurso de plena jurisdicción lo hace con respecto a las situaciones jurídicas y prácticas que existen en el momento en el que estatuye. Última ilustración relativa a los efectos de las sentencias. Las sentencias pronunciadas en el marco del recurso por exceso de poder gozan de la fuerza de cosa juzgada absoluta, tienen efectos erga omnes. Cuando las sentencias pronunciadas en el marco del recurso de plena jurisdicción solo adquieren fuerza de cosa juzgada relativa, efectos interpartes. Finalmente, se observa que el régimen jurídico del recurso por exceso de poder es un régimen que facilita el ejercicio del recurso y que se esfuerza de sustraerlo al control de las partes. Y eso porque, una vez más, su objetivo, su finalidad, es el respeto de la legalidad y sancionar la administración cuando no la respecta. Sin embargo, y centrando sobre estas dos categorías, recurso por exceso de poder y de recurso de plena jurisdicción, ya que cuantitativamente y como calitativamente son los más importantes, hoy parece difícil ignorar los replanteamientos de esta tipología y es lo que quiero exponeros ahora. Se explica primero por la convergencia entre estos dos recursos. Y antes de abordar esta cuestión, cabe señalar en realidad la heterogeneidad de la categoría de la plena jurisdicción, hasta tal punto que si se habla del recurso por exceso de poder, se habla de los recursos de plena jurisdicción. No deja de ser significativo. En realidad no hay un régimen jurídico único propio a la categoría del recurso de plena jurisdicción, sino una variedad de reglas aplicables en función de los diferentes contenciosos pertenecientes. Solo hay un conjunto de mínimo de reglas comunes y finalmente el punto común es sobre todo la idea de poderes ampliados, comparativamente con los poderes del juez en el campo del recurso por exceso de poder, es decir, poderes que no se limitan a la anulación. Primero, dentro del recurso de plena jurisdicción se encuentran dos subcategorías de recursos, lo que explico previamente, los recursos subjetivos y los recursos objetivos. Y segundo, dentro de estas subcategorías existe también cierta heterogeneidad. Esta heterogeneidad, que en cierta medida ya existía cuando la Ferrier realizó su tipología y que fue mucho más acentuada después, participa a explicar el cuestionamiento de la distinción y también participa a favorecer la convergencia entre recurso por exceso de poder y recurso de plena jurisdicción. Y lo favoreció aún más las evoluciones recientes. En efecto, lo que se nota es sobre todo una convergencia entre los recursos objetivos de la plena jurisdicción y el recurso por exceso de poder. Esta convergencia se explica por dos razones. Primero, por un cambio de concepción del recurso por exceso de poder y segundo, por un movimiento importante de transferencia de materias que antes pertenecían a la categoría del recurso por exceso de poder y que hoy pertenecen a la categoría del recurso de plena jurisdicción. Veamos primero este cambio de concepción del recurso por exceso de poder y es consecuencia de nuevas aspiraciones de los justiciables a las cuales el juez respondió positivamente. Ya en 1912, Oriou notaba algunos cambios al comentar una sentencia del Consejo de Estado que reconoció, por ejemplo, la admisibilidad de la oposición de terceros contra la decisión dictada en el campo de un recurso por exceso de poder. Pero es sobre todo desde los años 90 que se nota una verdadera metamorfosis de los poderes del juez en el campo del recurso por exceso de poder. En efecto, había sido con frecuencia objeto de críticas por ser un instrumento más bien decepcionante para los justiciables, y las críticas están muy bien expuestas en un artículo de Rivero de 1962 denominado El hurón en el Palacio Real,
o reflexiones ingenuas sobre el recurso por exceso de poder. Y lo recomiendo esta lectura que es muy interesante. El problema principal era que resultaba imposible resolver la situación litigiosa al origen del recurso, ya que el juez solo disponía de este poder de anulación y sobre todo estaba problemático cuando se trataba de la anulación de una decisión negativa. Y esto estaba cada vez más difícil de justificar. Por eso se adoptó la ley del 8 de febrero de 1995 que mencionó brevemente y que ofrece al juez el poder de requerimiento para garantizar la ejecución de sus decisiones. Este poder permite al juez indicar lo que debe hacer la administración después de la anulación de su decisión administrativa. Por ejemplo, le permite obligar a la administración a adoptar los decretos necesarios para la ejecución de la ley o puede obligarla a destruir una obra pública irregularmente edificada. Al fin, se puede decir que este poder de requerimiento casi es equiparable a un poder de reforma de sustitución y quiere decir que el recurso por exceso de poder se está convirtiendo en un contencioso de la situación jurídica litigiosa y no es únicamente un proceso hecho frente a un acto, que es la expresión utilizada por Laferrière. En efecto, necesariamente tiene por consecuencia introducir un elemento de subjetividad. Al pronunciar requerimientos, el juez se pronuncia con respecto a las circunstancias jurídicas y prácticas en el momento en el que juzga, y no puede ignorar la situación del demandante cuando formula estos requerimientos. En conclusión, quiere decir que lleva a incorporar características del régimen jurídico de la plena jurisdicción en el campo del recurso por exceso de poder. Entonces, gracias a esta reforma, el recurso por exceso de poder ofrece una mejor protección jurisdiccional de los derechos de los demandantes. Además, no es el único cambio. Hay que recordar que inicialmente solo había dos alternativas en el recurso por exceso de poder: la anulación o el mantenimiento de la decisión. Desde algunas décadas, el juez inventó varias técnicas permitiéndole evitar la anulación de una decisión ilegal. Para hacerlo, puede, por ejemplo, pronunciar una anulación parcial. Puede también proceder a una sustitución de base jurídica. Lo hace bajo solicitud de la administración, pero también de su propia iniciativa, pero no tiene obligación de hacerlo, y evidentemente debe cumplir con algunos requisitos. La nueva base jurídica ya debía existir a la fecha de adopción de la decisión impugnada. Las dos bases jurídicas deben ofrecer poderes idénticos a la administración y la sustitución de base jurídica no debe privar, evidentemente, al demandante de ninguna garantía. Del mismo modo, puede proceder a una sustitución de motivos. Con esta técnica, el juez puede sustituir el motivo inicialmente invocado por la administración para justificar su decisión por un nuevo motivo invocado por el autor de la decisión. Evidentemente, también se necesita el respeto de algunos requisitos. El nuevo motivo debe tener la capacidad de justificar la decisión impugnada a la fecha de su adopción. Hay que demostrar también que la administración hubiera adoptado la misma decisión haciendo uso de este motivo. Y por fin, la sustitución del motivo no debe privar al demandante de una garantía procesal. Finalmente, el resultado es que lleva al juez a sustituirse en cierta medida a la administración para rectificar la decisión impugnada. Se puede considerar que lo que preocupa al juez al utilizar esta técnica es la seguridad jurídica. Esta preocupación por la seguridad jurídica explica también una otra ampliación de los poderes del juez en el campo del recurso por exceso de poder, y se trata de la modulación de los efectos en el tiempo de las sentencias. El juez administrativo hace uso de esta posibilidad desde una sentencia de 2004 y con esta técnica se deroga, normalmente de manera excepcional, al efecto retroactivo de la declaración de nulidad.
y esta técnica ya pertenecía al juez en el campo del recurso de plena jurisdicción. Hoy, el juez del recurso por exceso de poder se ha claramente apropiado de esta técnica hasta tal punto que cabe preguntarse si no la utiliza de manera excesiva, privilegiando la seguridad jurídica sobre la legalidad. Como lo señaló recientemente un profesor que se llama Bertrand Seguier, que es también especialista en contencioso administrativo, 14 años después de esta sentencia, los jueces administrativos y en particular de los tribunales administrativos recurren a esta técnica de manera casi sistemática en algunos ámbitos, lo que plantea dudas legítimas sobre la utilidad del recurso para los demandantes. Y el profesor añade que esta técnica es tan trivializada que a menudo la administración dedica más tiempo a exponer argumentos para convencer al juez de aplazar la anulación a una fecha ulterior que a defender la legalidad de su decisión. Pero es otro debate, pero esta política jurisprudencial se integra claramente en un movimiento más general que altera el equilibrio entre seguridad jurídica y legalidad a favor de la seguridad jurídica. Finalmente, las características propias de cada contencioso se desdibujan de manera progresiva y podemos considerar que el recurso por exceso de poder se ha subjetivizado. Veamos ahora la otra razón, más rápidamente, que explica la convergencia entre recurso por exceso de poder y recurso de plena jurisdicción. Fueron las leyes como la jurisprudencia que procedieron a esta ampliación. No hay que olvidar que al principio los contenciosos objetivos del recurso de plena jurisdicción eran únicamente el contencioso tributario y el contencioso electoral. Pero hoy son mucho más numerosos los contenciosos que pertenecen a esta categoría. Son sobre todo contenciosos donde se trata de situaciones individuales. Estos contenciosos fueron afectados porque los poderes del juez del recurso por exceso de poder en estos ámbitos parecían insuficientes en tales situaciones. Para citar algunos ejemplos, pero esta lista no es completa, concierne hoy el contencioso de las instalaciones clasificadas o registradas para la protección del medio ambiente, el contencioso de las ayudas sociales, por ejemplo, el sistema que tenemos en Francia de una renta de solidaridad activa, y que es ilustrativo, es el contencioso de las sanciones administrativas impuestas a los administrados. Estas dos últimas transferencias se hicieron por vía jurisprudencial. En cuanto a este último ejemplo, que es el del contencioso de las sanciones administrativas impuestas a los administrados, cabe notar que no se trata de todas las sanciones administrativas. En efecto, las sanciones de naturaleza disciplinaria se mantienen en el campo del recurso por exceso de poder, porque en este caso existe un vínculo particular, podemos decir jerárquico, entre la administración y el administrado. Por ejemplo, existe este vínculo particular entre la administración penitenciaria y los detenidos o entre la administración escolar y el alumno. Únicamente están incluidas las sanciones administrativas impuestas a administrados que no tienen vínculo particular con la administración. No son usuarios y no son participantes. Y eso estas sanciones tienen por objetivo sancionar el incumplimiento de una obligación, es decir, cuando el administrado no respetó la normativa. Para ilustrarlo, no sé si es comprensible, más precisamente, en la sentencia del Consejo de Estado que realizó esta transferencia, se trataba de una regla del Código Monetario y Financiero que disponía que no se puede pagar en efectivo una deuda superior a una cuantía fijada por decreto, y el demandante, que era una sociedad, no había respetado esta regla y fue condenada por la administración al pago de una multa, y es esta multa que constituye la sanción administrativa. Y bueno, hoy estas sanciones pertenecen a la categoría del recurso de plena jurisdicción. También en la materia de los contratos administrativos hay evoluciones importantes. Hay que recordar que la mayoría del contencioso contractual ya pertenecía al campo del recurso de plena jurisdicción,
pero el juez, al desarrollar la técnica de los actos separables, había introducido el recurso por exceso de poder en casos que se enmarcaban, principalmente en la plena jurisdicción. Y así los recursos en favor de terceros entraban tradicionalmente en la categoría de los recursos por exceso de poder. Ahora, el juez de la plena jurisdicción goza de una casi monopolio sobre los recursos que afectan a la vida del contrato, incluidos los recursos en favor de los terceros. Del mismo modo, hoy el recurso, por ejemplo, que permite al prefecto en Francia solicitar la anulación de un contrato concluido por una colectividad, esto es una ilustración del control de legalidad que ejerce sobre los actos de las colectividades territoriales, depende hoy de la plena jurisdicción y antes del recurso por exceso de poder. Con todas estas evoluciones, queda claro que la distinción entre recurso por exceso de poder y de plena jurisdicción se vuelve porosa, pero también esta última evolución que acabo de describir y que amplía el campo del recurso de plena jurisdicción acentúa de manera importante su heterogeneidad, hasta tal punto que cabe finalmente interrogarse sobre la necesidad de superar la distinción tradicional entre recurso por exceso de poder y de plena jurisdicción. Y en efecto, el régimen jurídico de la plena jurisdicción en materia de contratos no es el mismo que el régimen jurídico de la plena jurisdicción en materia de responsabilidad o en materia de instalaciones clasificadas. Finalmente, la plena jurisdicción se vuelve en una categoría cajón desastre. Y eso cuestionó evidentemente la pertinencia de esta categoría. También la distinción entre contencioso objetivo y subjetivo, utilizada para perfeccionar la estructura propuesta por Laferrière, no puede tomar en cuenta los recursos que integran a la vez elementos objetivos, pero también subjetivos. Para dar un ejemplo, en el contencioso de las sanciones impuestas al administrado y que mencionó previamente, la cuestión que intenta resolver el juez es relativa tanto a la situación jurídica del demandante como a la legalidad de la decisión administrativa individual impugnada. Finalmente, lo que señalan algunos autores es que la existencia de un poder jurisdiccional no es necesariamente una característica de una categoría determinada. Por ejemplo, el juez ejerce un poder de anulación en el contencioso del exceso de poder, en los recursos objetivos de plena jurisdicción o en los recursos ejercidos en materia contractual por los competidores excluidos. También el poder de pronunciar requerimiento puede caracterizar todos los contenciosos. Además, algunos contenciosos se singularizan de manera que superan la distinción tradicional entre estas dos categorías. La ilustración tópica es el contencioso contractual que ya mencionó, pero también algunos contenciosos objetivos de la plena jurisdicción adquieren identidad propia que les distingue a la vez del recurso por exceso de poder, pero también del recurso de plena jurisdicción clásico. Finalmente, se nota también que la creación de nuevos recursos está casi sistemáticamente acompañada por un régimen jurídico propio a medida del juez. Y, por ejemplo, el juez, después de haber distinguido dos acciones abiertas a las partes en materia contractual, para contestar la validez del contrato, precisa la naturaleza de las irregularidades que pueden ser invocadas y también el alcance de los poderes del juez. Lo ilustran igualmente los recursos de urgencia, de los cuales se ha hablado ayer. Algunos de ellos, lo he dicho, se convierten en acciones autónomas sin estar necesariamente vinculadas a un recurso al fondo y pueden llevar a soluciones definitivas. Se habla de contencioso de la urgencia, del juez de la urgencia. Otro ejemplo más reciente es la creación de acciones colectivas ante los tribunales con la adopción de la Ley Modernización de la Justicia del siglo XXI, adoptada en 2006. De momento no están muy claras las modalidades de aplicación de estas nuevas acciones colectivas, pero son singulares y sobrepasan la distinción tradicional entre estas dos categorías. Se podría hablar mejor aquí del juez de la acción colectiva para ilustrar estas peculiaridades. Conscientes de ello, algunos autores intentaron proponer tipologías alternativas,
Pero la cuestión hoy consiste en saber si siempre se puede realizar una tipología y si no tendríamos que renunciar a la idea de clasificar. Para algunos de ellos cabe distinguir los recursos, pero bajo la forma de un inventario, pero no de una tipología, de una clasificación. Queda menos ambicioso, menos explicativo y sin duda menos pedagógico, pero me parece que resulta ser más conforme al derecho vigente y permite reflejar la variedad de contenciosos administrativos. Les agradezco para escucharme.